Hola amigos, este es un programa más de la Universidad Iberoamericana Puebla, Pensamiento Libre, en el cual vamos a platicar sobre el tema de la gestión urbana y metropolitana, para la cual hemos invitado al maestro Roberto Eibenschutz-Hartmann, quien nos hablará al respecto. Comenzamos. Tú y yo. Igual. Todos igual. Todos igual. Pensamiento libre. Maestro, para los amigos del auditorio que en ocasiones confunden el término de área metropolitana simplemente con una gran superficie urbana, ¿nos podría ayudar a definir este concepto de área metropolitana? Bien, sí, yo creo que la gente en general no está equivocada cuando entiende como área metropolitana una gran ciudad, una gran extensión. Lo que pasa es que nosotros nos referimos a una ciudad con características especiales, es decir, en efecto se trata generalmente de ciudades grandes, pero generalmente estas ciudades rebasan los límites administrativos donde están ubicados. Por ejemplo, en el caso de Puebla, la ciudad rebasa el municipio de Puebla. Entonces, cuando hablamos de zona metropolitana, estamos incorporando los municipios que están alrededor y que ya son contiguos, en donde el fenómeno urbano ya ha ocupado el espacio. Roberto Eibenschutz-Hartmann obtuvo el título de arquitecto con la tesis Comunidad de Habitación en la Zona Indígena Huichol de Jalisco y la maestría en urbanismo en la UNAM. Realizó estudios urbanos en Holanda y de desarrollo rural integral en Egipto. En ese sentido, retomando lo que ahora menciona usted, el caso del área metropolitana de Puebla, y sobre todo tomando en cuenta que esta área metropolitana del municipio de Puebla, Cholula, y que llega precisamente o tiene relación en términos metropolitanos con lo que es la superficie de Tlaxcala, la superficie urbana de Tlaxcala, ¿cuáles nos puede decir que serán las particularidades de esta área metropolitana con respecto a otras áreas metropolitanas o las principales áreas metropolitanas del país? Víctor Hugo Hoffman Aguirre es arquitecto y maestro en urbanismo por la UNAM, doctor en urbanismo por la Universidad Politécnica de Cataluña en España. Asimismo, es miembro de la asociación Metrópoli 25. Bueno, es muy curioso porque Tlaxcala y Puebla están prácticamente conurbadas. O sea, cuando hablamos de conurbación estamos diciendo que ya se pegaron, es decir, que el crecimiento de una ya contacta con la otra y uno puede pasar de Tlaxcala a Puebla o viceversa sin salir de la ciudad, sin salir del área urbana. Entonces esto es una conurbación, es una zona metropolitana especial porque hay dos estados distintos. No se trata solamente de municipios diferentes, sino que hay dos estados diferentes y la conurbación abarca a las capitales de los dos estados y además a un número importante de municipios. Claro. Ahora, en relación a estas características de la región, retomando lo que es el área metropolitana de Puebla y Tlaxcala, y cuando hablo de la región me refiero a lo que es desde Puebla hacia el sur del país, y de hecho que en algunas ocasiones se integra o se ha pretendido integrar con parte de Centroamérica, en específico me refiero a lo que es el Plan Puebla-Panamá. Hay algunas personas que le atribuyen en ese sentido ciertas características precisamente a esta área metropolitana que la hacen
según algunas personas, distinta a lo que es el área metropolitana de la Ciudad de México o el área metropolitana de Puebla, de Guadalajara, etcétera, etcétera. Y en ese sentido, ¿considera usted, a partir de conceptos que se han creado o generado como es este programa Puebla-Panamá, que habría algunas distinciones en esta zona o área metropolitana? Bueno, cada zona metropolitana tiene sus particularidades, ¿no? Y tiene mucho que ver con el emplazamiento, con la localización de la ciudad. En el caso de Puebla tiene una localización estratégica porque es un punto medio entre el Golfo y la capital del país. Entonces es un punto de confluencia de muchos flujos de vehículos y de bienes y servicios que vienen en ocasiones desde el sur, desde Panamá o de otros países en el camino. Entonces, esta identificación, digamos, de un corredor que tiene una continuidad dada por la geografía, digamos, porque es por aquí, por donde están las carreteras, por donde se puede circular y donde se concentran estos flujos. Claro, claro, sí, tan es cierto lo que usted comenta, que un ejemplo de esa influencia regional sea precisamente en esta Universidad Iberoamericana, al momento en el cual prácticamente la mitad de su población, o hasta probablemente un poco más de la mitad de su población, es de personas que radican o cuyo origen es precisamente toda la zona Golfo Centro. Es decir, no solo se tienen del estado de Puebla, Tlaxcala, sino también se tienen de Veracruz, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, una gran cantidad de alumnos, ¿no? Y ahí se ve reflejado precisamente esta influencia. Ahora, por otro lado, a partir de tener definido el concepto de área metropolitana y tomando como referencia nuestra maestría de esta universidad, la maestría en estudios y gestión de la ciudad, ¿cuáles consideraría o cuáles serían sus conceptos de gestión urbana y de gestión metropolitana? Bueno, yo diría que hay un cambio cuantitativo y cualitativo, ¿no? Generalmente las zonas metropolitanas son grandes concentraciones humanas, son grandes aglomeraciones. Y generalmente estas aglomeraciones les sucede lo que le pasa a Puebla, es decir, que rebasan sus límites político-administrativos y entonces se complican sus relaciones. En el momento que hay distintos gobiernos que tienen que ver con un mismo fenómeno, empieza a haber problemas muy serios de congruencia, de continuidad y de coordinación entre los distintos gobiernos. Cosas tan elementales como dónde se paga el agua o dónde se pide una licencia cambian en cada municipio y cambian también las tarifas y los reglamentos y las leyes y aunque uno percibe que está dentro de la misma ciudad, pues resulta que no, que hay distintas normatividades, distintos gobiernos, distintas formas de organización y esto hace que las cosas se compliquen. Entonces, en el caso metropolitano la gestión es mucho más compleja, lo cual no quiere decir que en una ciudad normal no sea también compleja la gestión, porque finalmente cuando hablamos de gestión estamos hablando de la interacción de muchos agentes en un proceso. El proceso urbano es un proceso muy amplio, lleno de dimensiones distintas y la relación de la gente que vive en estos espacios, que trabaja en estos espacios, que vende sus productos, tiene que obedecer a cierto orden y ese cierto orden está dado por las normas y está dado por este reconocimiento de los habitantes que viven en ese espacio. Y esto es lo que da condiciones adecuadas de gestión o lo que podríamos llamar gobernabilidad o gobernanza, como se le llama actualmente. Eben Schutz es profesor e investigador en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco y parte del programa de investigación de la misma universidad, así como profesor en la maestría de urbanismo en la Facultad de Arquitectura en la UNAM. Por otro lado, ha habido muchos ejemplos de planeación, prácticamente todas las grandes ciudades de este país tienen programas o planes de desarrollo urbano, pero a la par de esa planeación
hemos visto muchos fenómenos que se dan en grandes ciudades, representados por lo que sería el despoblamiento de las zonas centrales o centros históricos, lo que sería el crecimiento de la periferia de estas ciudades a partir de zonas habitacionales, que bueno, conocemos a muchísimos desarrolladores, sobre todo casas o conjuntos habitacionales de interés social que se hacen por miles. Junto con ello también vemos algunas manifestaciones que a la par de esta planeación en términos ya de diseño urbano, podemos ver también una fuerte prioridad hacia el diseño con un uso de lo que sea el automóvil más que hacia un beneficio del peatón. En ese sentido, y estos fenómenos, por mencionar solo algunos entre muchos otros que se pueden o que pueden ser mencionados, se podría considerar que existe un debilitamiento de la gestión urbana ante las fuerzas del mercado. Yo creo que sí, sin duda. Es decir, dependiendo del clima político, económico en el que vivamos, las responsabilidades tienden a cambiar. Y en los tiempos que estamos viviendo se habla mucho de que el gobierno debe ser un gobierno pequeño, ligero, esbelto, y que su función es solamente la de facilitar los negocios privados. En lo personal no estoy de acuerdo con este enfoque. Yo pienso que precisamente el gobierno tiene una función de conducción, de coordinación y una responsabilidad muy grande como autoridad. Y en el caso de las ciudades esto es muy importante. Entonces, si dejamos que simplemente las fuerzas del mercado interactúen, pues sucede lo que estabas comentando, ¿no? Así es. Si se localizan conjuntos habitacionales fuera de la ciudad, se generan desarrollos incontrolados, nadie controla el diseño y el conjunto se atomiza, se pierde, la periferia urbana queda totalmente descontrolada y todos perdemos. Si la ciudad pierde cohesión, los servicios son más caros porque quedan en distancias más grandes y todo esto hace que sea ineficiencias que todos los ciudadanos estamos cargando, ¿no? Muy bien. Muchas gracias. Maestro, permíteme un momento, tenemos que ir a corte y en un momento continuamos. Gracias. Amigos, continuamos. Estamos hablando con el maestro Roberto Aibel Schutz-Hartmann sobre el tema de gestión urbana y metropolitana. Maestro, estábamos hablando precisamente de este tema y en torno a él, ¿cuál considera que son los papeles del sector público, que ya nos mencionó algo al respecto, el privado y el social? Es decir, ¿cómo se pueden relacionar o interrelacionar para que se pueda dar de manera óptima o al menos de la mejor manera precisamente esta gestión urbana o metropolitana? Actualmente Hoffman se desempeña como profesor en la Universidad Iberoamericana Puebla, donde también es responsable de la maestría en Estudios y Gestión de la Ciudad. Es profesor de asignatura en el Instituto Tecnológico Monterrey, Campus México, desde el 2006, y en la Facultad de Arquitectura en la UNAM desde 1996. En esta última, además, es consejero técnico. Bueno, ese es el problema fundamental de la gestión metropolitana o urbana, y yo diría que es también el problema básico del gobierno local. Es decir, cómo hacer que cada uno de los agentes o de los ciudadanos que viven en este territorio pueda resolver sus intereses, pueda desarrollar sus actividades de la mejor manera, pueda vivir digna y tranquilamente, y además todos ellos, haciendo lo que cada quien quiere hacer, puedan compartir un mismo espacio en un mismo tiempo y sobrevivir. Digamos, no es fácil, claro. No es fácil. Y bueno, cada uno tiene un papel distinto. Digamos, podemos simplificar diciendo que se puede hablar de gobierno, iniciativa privada y población, pero
dentro de cada uno de estos grandes agregados hay también enormes diferencias y complejidades, ¿no? No todo el gobierno es homogéneo, hay gobiernos de distintos ámbitos y en el territorio, por ejemplo, de Puebla, pues participa desde el gobierno federal hasta el estatal, hasta el municipal, y todos tienen una función y todos comparten este mismo espacio y tienen que coordinarse entre sí para poder actuar. Y lo mismo podemos decir para cualquier otro sector. En el sector privado, pues hay desde las enormes empresas, la Volkswagen en el caso de Puebla, hasta el estanquillo, la miscelánea de la esquina o la farmacia, que también tienen un espacio y una actividad y interactúan con la población y tienen que cumplir con ciertas normas. Y bueno, en la parte social, digamos, ahí está lleno de distintos grupos, incluso con distintos intereses, y muchas veces estos intereses están confrontados. Entonces, ¿cómo convivir en un solo espacio de modo de que cada quien tenga libertad para cumplir con lo que cada quien decide, pero siempre y cuando se respeten ciertas normas establecidas? Este es el problema de la gestión. Y claro, el gobierno tiene una función coordinadora, tiene una conducción, pero el gobierno solo no puede garantizar una buena gestión, porque se requiere que las otras partes que participan también aporten, también sean razonables y sensatas y reconozcan la normatividad establecida. El arquitecto Eben Schutz ha impartido cursos de posgrado en el Colegio de México, en universidades como Puebla, Oaxaca, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Estado de México, en la Universidad de Buenos Aires y en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. En ese sentido, y ahora lo acoto al caso del sector social, ¿cuál considera que ha sido el papel de las ONGs, de muchas de las ONGs, cuando éstas apoyan sobre todo a grupos sociales de escasos recursos, cuando estos precisamente no tienen la capacidad económica o técnica para elaborar propuestas, y estas propuestas pues ser consideradas precisamente en principio por las autoridades del gobierno, las autoridades públicas, y en otras ocasiones, o junto con ellas, por algunas entidades del sector privado? ¿Cuál considera o cómo considera que está haciendo esta participación de las ONGs con el sector social? Bueno, en general yo digo que es muy positiva. Es decir, las ONGs primero tienen una organización, y estoy hablando en general, desgraciadamente no todas son así, pero la mayoría son organizaciones bien intencionadas, con gente que quiere ser útil y que quiere servir y que está tratando de incidir en algún tipo de problema social. Y entonces su función ha sido mucho de intermediarios. Estas ONGs funcionan como intermediarios entre la población y el gobierno. Muchas veces cuando la gente tiene necesidades y no tiene mucho conocimiento de cómo son las normas, no tiene acceso a los satisfactores porque no tiene recursos suficientes, las cosas se tensan mucho y el enfrentamiento con el gobierno es muy común y frecuente, y en estas ocasiones las ONGs han ayudado mucho a mitigar estos enfrentamientos, es decir, a tratar de hacer ver, por un lado, a los grupos sociales lo que se puede hacer, lo que no se puede hacer, en qué lugares, técnicamente cómo resolver las cosas, y por otro lado, también para gestionar ante el gobierno estas demandas que las ONGs tienen y que muchas veces las expresan de una forma demasiado abrupta o violenta, o no hay mecanismos de comunicación con el gobierno. Entonces, esta relación puede ser muy útil. Hay experiencias en México muy interesantes de este tipo de asesoría a grupos sociales. Y yo diría que los mejores ejemplos son cuando los grupos mismos maduran lo suficiente, entienden la normatividad, entienden los problemas y pueden actuar prácticamente de manera independiente,
y tener una relación responsable y respetuosa con el gobierno. Bien, bien, bien. En ese mismo sentido, analizando precisamente este sector social, y ahora que mencionó usted la Ciudad de México, se llegan a dar diferencias socioeconómicas importantes, contrastantes, en ciudades tan grandes como es precisamente la Ciudad de México, y ni siquiera me voy al área metropolitana, contemplando lo que son sus municipios conurbados con el Estado de México. Hoffman ha participado en proyectos de investigación, los cuales han sido realizados en el Instituto Tecnológico de Massachusetts. 2 de ellos hablan sobre la zona metropolitana de la Ciudad de México. Sino simplemente al interior de las delegaciones del Distrito Federal podemos ver contrastes como lo puede ser en la zona central, conocida como Ciudad Central, que tenemos por un lado la delegación Miguel Hidalgo y la Benito Juárez con unas características de población, con unas características socioeconómicas, y en contraste tenemos lo que es la delegación Iztapalapa, la delegación Tláhuac, por mencionar solo algunas, en donde las situaciones son contrastantemente distintas. En ese sentido, en términos de gestión, de planeación, ¿cuáles podrían ser las opciones para generar o tender a generar este equilibrio en términos sociales y económicos a nivel urbano en estas 2 zonas de esta misma ciudad? Bueno, en el fondo de estas cosas siempre hay un problema económico. Es decir, en nuestro país, lamentablemente, las condiciones de ingreso están muy diferenciadas. Hay una enorme concentración de riqueza en muy pocas manos y una enorme población que tiene ingresos muy limitados. Entonces, esto tiene un reflejo también en términos espaciales. Es decir, la población de menores recursos está en los lugares en donde es más fácil el acceso al suelo. En muchas ocasiones este acceso al suelo es ilegal, sí, precisamente porque no tiene la infraestructura, no tiene los servicios, no tiene las condiciones adecuadas para el desarrollo urbano, y por esta razón los terrenos son muy baratos. Y por esa misma razón la gente de bajos recursos se mete en estos lugares. En las áreas formales de la ciudad, donde los terrenos son legales, hay infraestructura, hay servicios, el terreno es muy caro. Entonces, en esas zonas vive la gente que tiene más afluencia económica, y en las otras los más pobres. Este problema es muy grave, y en la medida que la sociedad se agudiza esta polarización en el ingreso, bueno, estas confrontaciones sociales también se agudizan, y esto es muy grave para la sociedad en su conjunto. Es decir, siempre ha habido, y en todas las sociedades hay diferencias. Es decir, no podemos pretender que la humanidad sea absolutamente homogénea y que todo el mundo tenga los mismos ingresos, en fin. Pero tenemos que ser muy cuidadosos de evitar que la polarización se agudice. Es decir, Roberto Ebenschutz obtuvo el nombramiento de profesor distinguido, otorgado por el Colegio Académico de la Autónoma Metropolitana, y desde junio del 2008 es vicepresidente del patronato de la misma universidad. Y en ese sentido, en términos urbanos, ¿hay algunas opciones o algunas propuestas, proyectos, estrategias que se han previsto desde la planeación o gestión urbana para tratar de evitar precisamente esa polarización? ¿Hay algunos ejemplos en ese sentido? Hay muchos intentos, y yo diría lamentablemente con efectos poco visibles. Digamos que la lógica del mercado es muy fuerte y es muy difícil tratar de corregir las deformaciones que se generan. Uno diría la medicina general es la planeación, es decir, ir por delante de los problemas, analizar las situaciones, identificar los sitios adecuados para que la gente se establezca y generar las condiciones mínimas para que la gente pueda vivir razonablemente bien. Muy bien.
pero no siempre se logra. Claro, digo, aquí habría que agregar, como se lo menciona, como una medicina general. Ya después están los especialistas en cuestiones de economía urbana, cuestiones de sociología, cuestiones culturales, cuestiones de educación, cuestiones, pues bueno, de todos y cada uno de esos elementos tangibles e intangibles que conforman la ciudad. En ese sentido, sobre todo para los amigos del auditorio que tal vez no tienen mucha información, algunos de ellos, con respecto a lo que es la planeación y la gestión urbana, ¿nos podría platicar un poco sobre lo que son los instrumentos y las instancias que existen en materia de gestión urbana y metropolitana? Pero antes de que me responda, le pediría de favor que nos vayamos a un corte y de regreso me responde, por favor. Gracias. Gracias. Estamos hablando sobre el tema de gestión urbana y metropolitana con el maestro Roberto Eibenschutz-Hartmann. Y la pregunta era, maestro, ¿cuáles son las principales instancias e instrumentos de gestión urbana y metropolitana que existen o que son más utilizados en las ciudades de México? ¿Y qué tan eficaces considera usted que son? Bueno, digamos ahí, tal vez sería bueno tratar de definir de qué hablamos cuando hablamos de instrumentos, ¿no? Son todos estos elementos que se requieren para que el plan cobre realidad. Generalmente los planes pues son visiones de mediano y largo plazo, son objetivos, intereses, estrategias, pero que tienen que aterrizar para que las cosas cambien. Y ese mecanismo para que aterricen son los instrumentos. Entonces, ¿qué tipos de instrumentos hay? Bueno, podemos agruparlos, por ejemplo, en instrumentos jurídico-administrativos, instrumentos financieros, fiscales, de planeación misma, instrumentos de participación social. Y dentro de cada uno de estos grandes paquetes, pues hay una serie de instrumentos concretos que se pueden aplicar. Cosas tan comunes como un reglamento de construcción, pues es un instrumento sin el cual no se puede hacer una ciudad. Aunque tengamos una política urbana, aunque tengamos un plan, necesitamos aterrizar en cuál es el ancho de las calles y cuáles son los tamaños de las ciudades, en fin. Los instrumentos financieros son fundamentales. Cualquier cosa que queramos hacer en un territorio requiere recursos, y estos recursos pues, hay que obtenerlos de algún lugar. Parte de los recursos son fiscales, o sea, vienen de los impuestos que todos pagamos, pero puede haber crédito, puede haber aportaciones, puede haber muchos mecanismos y puede haber muchas combinaciones de mecanismos para que las inversiones se puedan desarrollar. Entonces estos instrumentos son también muy importantes. Los instrumentos fiscales, por ejemplo, los impuestos que se aplican generalmente con un criterio recaudatorio. Es un instrumento muy importante del Estado para recabar recursos y poder financiar todas sus actividades. Pero pocas veces hay conciencia de que ese mismo instrumento fiscal puede orientar, apoyar, estimular o limitar una conducta urbana en función de una política urbana. Y bueno, uno de los esfuerzos que se hacen en tiempos más recientes es en buscar esta vinculación de lo que son instrumentos que vienen de sectores aparentemente ajenos al desarrollo urbano, pero que tienen en sus manos la posibilidad de incidir en el desarrollo urbano y de orientar el crecimiento o limitar las acciones en función de si te cobro un impuesto o no te lo cobro, te doy una facilidad o te pongo una multa. Entonces, esto es muy sensible y la gente responde a estas cuestiones. Claro. Y de estos instrumentos, ¿cuáles considera usted que a lo largo del tiempo, sobre todo desde que se ha institucionalizado la planeación urbana, se ha empezado a desarrollar la gestión urbana, considera que han sido como los más eficaces o los más eficaces
en la mayoría de las ciudades mexicanas? Bueno, hay instrumentos, y los que tienen más tiempo de estarse aplicando son los planes mismos. Y muchas veces la crítica de los planes va a que pues los planes simplemente se limitan a decir dónde sí y dónde no, y cuál es el uso fundamental al que se puede dedicar un predio. Bueno, esto que parece elemental es ya un éxito muy importante, digamos. Aunque yo sea propietario de un predio, no puedo hacer lo que se me dé la gana en ese predio. Claro. Tengo que ver qué está permitido en función del interés de toda la sociedad. Y entonces tengo que pedir una licencia, un permiso y ajustarme a la norma que ha sido establecida. Bueno, cuando no había planes, esto era absolutamente discrecional y consecuentemente también se prestaba a enorme corrupción. Lamentablemente la corrupción sigue existiendo, tal vez en menor medida, pero hay una estructura institucional y una definición de planes que dan pie para hacer las cosas legalmente. El arquitecto desarrolló el estudio de la integración urbana y social en la expansión reciente de las ciudades en México, el Plan Maestro de Manejo Integral y Aprovechamiento Sustentable en la cuenca del río Eslava, y el diseño de instrumentos para la gestión estratégica de las ciudades. ¿Cuáles podríamos considerar que, y sobre todo para en el futuro, tomar las riendas y hacer algo al respecto? ¿Cuáles podríamos considerar que son las principales carencias, limitaciones o debilidades del sistema de planeación y o de gestión urbana que existe en la mayoría de las ciudades de México o en México? En este momento lo que ha pasado, y es algo muy preocupante y creo que es lo que debería tener la máxima prioridad, es una desvinculación entre lo que es la política de vivienda y la política de desarrollo urbano. Y la política de vivienda se ha desarrollado de una manera muy abierta, con todos los apoyos, y esto ha generado, afortunadamente, la producción de cientos de miles de viviendas. Pero desafortunadamente se han generado en espacios inadecuados, en lugares lejanos a las ciudades, mediante mecanismos, por ejemplo, de cambio de uso del suelo que generan los promotores de vivienda, y que, bueno, de repente nos encontramos un conjunto habitacional de 10,000 viviendas en medio de las milpas, lejos de todo, sin ninguna comunicación, sin ningún equipamiento. Entonces, algo que en principio es muy benéfico porque está generando oferta de vivienda para mucha gente, está también generando problemas muy serios de relación y de comunicación y de integración urbana. Bien, muy bien. En ese sentido, sabemos que hay muchos países en el mundo que tienen muchos instrumentos, políticas, planes, proyectos, precisamente tomando en cuenta muchos fenómenos, entre otros precisamente el que usted ahora menciona, de estos desarrollos de ciudad en donde únicamente se tiene un uso habitacional y se tiene la carencia de usos que generen trabajo a las personas que habitan, usos que contribuyan a tener elementos de equipamiento, servicios, y dentro de elementos de equipamiento me refiero a hospitales, escuelas, etcétera, etcétera. Pero bueno, en otros países hay ejemplos, conocemos algunos ejemplos exitosos, sobre todo considero yo que países de Latinoamérica, por su condición socioeconómica y cultural, podrían ser los que se podrían asemejar un poco más al caso de México. En ese sentido, ya sea países de Latinoamérica o de Europa, ¿usted conoce algunos ejemplos exitosos que se podrían retomar y que por sus características fueran susceptibles de aplicarse al caso de las ciudades mexicanas? Sí, hay varios. Habría que ver porque compartimos muchos problemas, sobre todo en América Latina se repiten mucho los problemas que tenemos, pero hay ejemplos muy exitosos. Yo podría mencionar dos que son tal vez los más
los más famosos y reconocidos, no son los únicos. Uno es Curitiba, en Brasil, otro es Bogotá, en Colombia, que sin ser el paraíso ni ser cuestiones de otro mundo, han logrado poner orden en sus ciudades y han logrado un ambiente agradable y accesible y equitativo. Entonces, son buenos estos ejemplos porque nos demuestran que gentes que son más o menos iguales que nosotros pueden resolver las cosas, no hay razón para que nosotros no lo hagamos. Hay ejemplos que ya hemos estado aplicando en el caso de México, el Metrobús, por ejemplo, que se ha iniciado en la Ciudad de México y que está todavía en etapas muy elementales, debía ser mucho más amplio el sistema, pero está siguiendo un ejemplo que se inició en Curitiba y que después se replicó en Bogotá y que se ha aplicado en algunas otras ciudades, que es un sistema muy barato, muy eficiente y que permite movimiento de volúmenes muy grandes de gente sin enormes inversiones, como es lo que sucede con el metro. Entonces, este tipo de soluciones o de experiencias hay que aprovecharlas y digo, en algunos casos ya se están aprovechando. Lo mismo sucede en ocasiones con temas de vivienda. Hay en estos lugares hay ejemplos interesantes de desarrollos de vivienda apoyados por el gobierno en los que participa la iniciativa privada, pero en función de un plan previsto y orientado específicamente a la población de menores recursos. Y son también exitosos, o sea, se pueden hacer bien las cosas. Eben Schutz-Karman tiene más de 100 publicaciones en artículos nacionales e internacionales. Es autor y coautor de libros como Bases para la planeación del desarrollo urbano en la Ciudad de México y la producción social de las viviendas en México. En ese sentido, y también tomando en cuenta sobre todo el primer punto que mencionaba ahora, que es la cuestión de las fuerzas de mercado, sabemos que hay países como Colombia, tengo entendido que también en algún grado Brasil, han empezado a desarrollar instrumentos para el control de las plusvalías. En ese sentido, ¿qué tan susceptible sería aplicar ese tipo de instrumentos al caso de México, precisamente para controlar esa imposición en muchos de los casos del mercado y por consecuencia la afectación a la que esto lleva en el territorio, en el medio ambiente, etcétera, etcétera? Bien, desde luego es uno de los temas muy importantes de instrumentación. Aquí habría que aclarar a qué nos referimos cuando hablamos de plusvalías, porque la terminología tiene un origen marxista y automáticamente se identifica con cosas no deseables y regímenes totalitarios y cosas por el estilo. Habría que dejar claro que este tipo de instrumentos se aplican en los Estados Unidos, en Inglaterra, en España, en Francia, en todos los países desarrollados. Y de lo que se trata es de captar este excedente en el valor del suelo generado por la sociedad en su conjunto. Es decir, si alguien tiene un terreno en una avenida importante, en una ciudad, y ese terreno está baldío durante 20 años, el valor original se multiplica por 10, 20, 100 veces sin que el propietario haya hecho ningún esfuerzo, ninguna inversión, ninguna actividad. Todo este plusvalor se debe a la acción pública y al crecimiento mismo y al enriquecimiento de la actividad urbana. Entonces, de lo que se parte es de que este excedente debiera revertirse en beneficio de la sociedad, pues precisamente para poder dar mejores servicios, mejores condiciones de infraestructura y de vivienda, en fin. Y bueno, estos instrumentos están operando en Colombia, en Brasil y, como decía yo, en España, en Francia, de manera muy eficiente. Es decir, y son instrumentos que hacen que la ciudad sea más eficiente,
y que permiten en ocasiones el financiamiento propio del desarrollo. Los ejemplos de algunos de los grandes proyectos, en el caso de España, por ejemplo, ha surgido de estas plusvalías. Es decir, el gobierno aporta terrenos o los particulares aportan terrenos y el gobierno cambia el uso, igual que lo hacemos aquí. Pero el cambio de uso implica una posibilidad de un negocio inmobiliario muy importante. Y sobre ese negocio inmobiliario hay un impuesto muy fuerte que se recibe por parte del gobierno para poder distribuir en el resto de la ciudad. Entonces, estos recursos sirven para mejorar la infraestructura, para que el agua llegue a todo mundo, para que la pavimentación se mantenga, en fin, para todos los servicios urbanos necesarios para una ciudad. Muy bien. Un poco en ese tenor, existen, en muchos lugares se han hecho a la par de estos instrumentos que tratan de manejar o controlar lo que son las plusvalías, el tema de los financiamientos mixtos, en donde tanto el gobierno como la iniciativa privada hacen equipo para precisamente financiar algunos proyectos de desarrollo urbano, que a su vez, en algunos casos, pueden generar precisamente especulaciones inmobiliarias, siempre y cuando estas pueden ser benéficas y son controladas precisamente por el propio gobierno. Pero bueno, antes de que le pidiéramos su opinión al respecto de este tema o esta opción de lo que son precisamente los financiamientos mixtos, le pedimos que nos aguante un momento, vamos a ir al corte. Amigos, esto es Pensamiento Libre. Estamos hablando sobre el tema de gestión urbana y metropolitana. Quien nos acompaña ahora es el maestro Roberto Eibenschutz-Hartmann. Y antes de salir al corte, le preguntaba: en el ámbito legislativo, Hoffman participó como asesor de la 59 legislatura del Senado de la República. Y entre las líneas de investigación que ha trabajado se encuentran el diseño y ejecución de instrumentos de gestión y planeación urbana, comercio en la vía pública, asentamientos humanos irregulares y paisaje urbano. ¿Cuál es su opinión sobre el tema de los financiamientos mixtos en términos de lo que es esta participación tanto del sector público como del sector privado para la ejecución, planeación de proyectos de desarrollo urbano? ¿Qué tan benéficos pueden ser? No sé, ¿cuál es su opinión? Bueno, desde luego yo estoy a favor de ellos y me parece que es muy importante que podamos generar proyectos con financiamiento mixto. Lamentablemente en nuestro país es muy poco frecuente. Los negocios están organizados por una empresa y en este caso es una cuestión privada, y si el gobierno construye algo lo hace por su lado. Y son muy contados los proyectos en donde hay esta participación. Yo diría que tenemos problemas incluso al interior del gobierno en términos de líneas de financiamiento. Por ejemplo, las instituciones que dan financiamiento para vivienda, lo dan exclusivamente para vivienda. Y bueno, si alguien quisiera desarrollar un conjunto habitacional más amplio y mejor pensado, en donde hubiera también alguna parte de desarrollo industrial, algún centro comercial, alguna otra cosa, no hay financiamiento para ello, porque el financiamiento es solo para viviendas. Y hay otras instancias financieras del país que dan exclusivamente para la industria o exclusivamente para el pequeño comercio, pero no hemos avanzado todavía al grado de decir, bueno, queremos un proyecto más rico en donde participen distintas dimensiones y que requiere distintos canales financieros. Esto nuevamente es común en otros países y resulta muy cómodo. Así, yo podría mencionar el caso de Lyon en Francia, una zona muy céntrica de la ciudad, se declara como una zona para nuevo desarrollo
participan inversionistas privados y participa el gobierno. El gobierno, por ejemplo, pone una estación del metro en medio de la zona. Automáticamente esa zona sí resulta con un enorme atractivo, aumenta el valor del suelo, pero aumenta las posibilidades de desarrollo. Y así hay otro tipo de instalaciones que tienen oficinas y tienen comercios y laboratorios y escuelas. Entonces hacemos ciudad, que es lo que necesitamos, y no solamente hacer vivienda o multiplicar miles y miles de casas. Lo que tenemos que hacer es ciudades que sean equilibradas, equitativas y que permitan que la sociedad se desarrolle mejor. En el sector público, Eybenchus fungió como residente y supervisor de obras en el Instituto Nacional Indigenista. Fue director del Instituto Auris, director general del Centro de Población SAOP, director general del Fondo Nacional de Habitaciones Populares y secretario de Desarrollo Urbano y Vivienda en el Gobierno del Distrito Federal. De acuerdo. En ese sentido, tenemos algunos ejemplos. Ejemplos en el caso de la Ciudad de México con Santa Fe, que a lo que va mi pregunta, tomo como referencia Santa Fe. En el caso del área metropolitana de Puebla, tomo como referencia Angelópolis. En los dos casos hubo algo interesante que se previó y se creó. En el caso de Santa Fe se tuvo una instancia pública de carácter inmobiliario como lo fue Servimet, y en el caso de Angelópolis se tiene un fideicomiso. Estas instancias que tienden a ser como unas inmobiliarias del gobierno, ¿cuál considera usted que es el papel de estas para el beneficio del desarrollo urbano y de zonas específicas como fueron estos o como representan ser estos dos centros urbanos? Por un lado Santa Fe en Ciudad de México y por otro lado Angelópolis en la Ciudad de Puebla. Yo conozco más Santa Fe que Angelópolis. Yo pienso que como instancia pública lo de Santa Fe es un tema interesante, es decir, se pudo abrir al desarrollo. Yo diría que el mayor éxito de Santa Fe es haber convertido basureros y minas de arena en un complejo comercial de altísimo valor. Digamos, la visión y la decisión de hacer esto me parece muy importante. En mayo del 2005, el arquitecto recibió la Gran Orden de Honor Nacional al Mérito Autoral, otorgado por la Secretaría de Educación Pública, y en septiembre del mismo año recibió la medalla Sergio Chiapa al Mérito en Diseño, otorgada por la División de Ciencias y Artes en el Diseño de la UAM Xochimilco. En el 2007, la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Xochimilco creó el Centro de Información y Documentación de la ciudad, con el nombre de Roberto Eybenchus. En el 2008 recibió el premio Carlos Lazo por su trayectoria en el sector público, otorgado por el Colegio de Arquitectos de México. La Fundación Miguel Alemán le otorgó la cátedra Miguel Alemán para el 2008 y en el 2009 formó parte del jurado Premio México en la Comisión Coordinadora de Ciencias de la Presidencia de la República. La realización ya no estoy tan convencido de que sea tan buena. En este caso, Servimet se limitó a vender terrenos. Claro. Perdón, yo lo interrumpo un momento. Además de hablarnos de Servimet, sobre todo por el tiempo que nos queda, yo le pediría que junto con comentarnos el papel que representa Servimet o que representó Servimet para Santa Fe, nos hiciera una serie de recomendaciones o de conclusiones en términos de la importancia y la relevancia de la gestión urbana y metropolitana, por favor. Bueno, conforme va uno adentrándose en la discusión y apareciendo estas complejidades a las que me refería, pues creo que se hace evidente la importancia de la gestión. Esto es algo que no había sido presente, es decir, cuando la planeación en México apareció, la preocupación era hacer planes y que todo mundo tuviera sus planes. Y muchos de esos planes fueron a dar a las bibliotecas y a los libreros y a los archivos, porque en el origen no estaba clara la preocupación de cómo hacer que se realizaran esos planes. Entonces, la gestión tiene que ver con eso, es decir,
cómo hacer para que todo mundo asuma su responsabilidad, todo mundo tome la parte que le corresponde y entre todos, siguiendo un plan, lleguemos a una nueva realidad. Perfecto. Muy bien. Pues agradecemos mucho el que nos haya acompañado hablando sobre el tema de gestión urbana y metropolitana, muy importante para nosotros y muy relacionado precisamente con nuestra maestría en gestión y estudios urbanos, que tenderá a convertirse precisamente en una maestría en gestión y diseño urbano sustentable. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias, amigos, por su atención y esperemos verlos la próxima semana. Hasta pronto.